inicio y es la parte del gasoducto. Pero esto, ¿a qué nos permite? Bueno, nos permite traer básicamente ya ahorita en el radar muy claramente dos inversiones muy grandes. La primera es la planta de fertilizantes, que nos va a traer suministro seguro y más barato de amoníaco por primera vez en el país, hecho por una empresa privada. Esta planta va a requerir alrededor de 1.000 o 1.200 millones de dólares de inversión. Va a producir 2.000 toneladas de amoníaco diarias, sin parar. Obviamente son empresas que no paran, no pueden parar. Y en lugar de estar importando fertilizantes, ahora vamos a poder exportar como país y obviamente como región. Esto va a generar 3.500 empleos durante 3 años y una vez que se termine la construcción se quedan alrededor de 1.000 empleos de forma directa e indirecta en la región, que esto va a ser en Topolobampo. Y el segundo gran proyecto, que ya lo comentó el gobernador hace unos días, porque nos tocó estar en la casa del empresario que la va a poner, es un horno de fierro en Mazatlán. Hay un proyecto, la mina más grande de mineral de hierro en el país está en Oaxaca. La intención es que van a echar a andar la mina, generan 20.000 empleos en Oaxaca, porque además es un proyecto que vamos a ir a presentárselo al presidente Peña Nieto para que obviamente lo incluya dentro de sus proyectos y dentro de su Plan Nacional de Desarrollo. Se echa a andar la mina en Oaxaca, se mueve el material al puerto, del puerto se sube en barcos de 100.000 o 120.000 toneladas, los 6 millones de toneladas que van a venir a Sinaloa. En esa mina quieren producir 12 millones al año. Los otros 6 los exportan a China o Corea y esos 6 millones de toneladas van a llegar al puerto de Mazatlán. Solamente para darte una idea, el puerto de Mazatlán ahorita mueve 1.8 millones de toneladas de carga. Bueno, con este solo proyecto va a recibir 6 millones. Reciben estos 6 millones y lo que van a hacer es que los transforman en unas barras, en un sistema que le llaman reducción directa de fierro y los convierten en solo 4 millones de toneladas de barras de acero, lo suben en 330 camiones diarios, de ahí a Durango. En Durango lo transfieren a ferrocarril en un centro intermodal de carga, que es, con esto además se da el banderazo del corredor económico del norte, como ya una región económica. Se va a Monclova, en Monclova se procesa, se hacen varillas, barras, diferentes piezas, y vamos a tener 4 millones de toneladas de flete gratis de Monclova hasta Mazatlán. Y eso va a generar que Mazatlán va a ser un punto y Sinaloa vamos a tener fierro barato, al mismo precio que Monterrey. Eso para la industria naviera, para todo lo que es la construcción, pues va a ser un gran facilitador. Y esos dos proyectos ya están gracias al gas. A ver, Jorge, me dicen acá del Switcher que estamos hipnotizados con lo que está diciendo Francisco Labastida. Bueno, sobre todo con la última parte. Es amplio el tema y sí. Sí, va. No, además yo hice trampa, pues, porque yo ya lo había oído antes. ¿Sí? Entonces, sí, ya me sé el guión. Pero, ¿sabes qué pasa? Que hay falta mucha información sobre esto. Sí. Tú eres un experto y lo estás demostrando. Y hay que reconocer, ¿no? O sea, este es un programa de debate. Mira, no hemos tenido debate, no hemos criticado absolutamente nada de tu exposición, porque en mi opinión ha sido yo nada más en donde tendría dudas es el derecho de paso. No, sí, me parece que esa parte es la que podríamos tocar en el próximo bloque para ya tener para no estar cortando. Digo, hasta Manuel Cloutier dijo que estaba bien. Sí, ¿verdad? Lo único bien que está. Pues sí. Es mucho decir. Ya uno, ¿qué le queda? Vamos a ir a una pausa, estamos en nivel 5. Hay que Estamos de regreso, estamos en nivel 5. Precisamente la gran parte de difusión que se ha hecho por parte de la coordinación de proyectos estratégicos y del gobierno y que por eso quizás se mantuvo
un buen tiempo el proyecto en una relativa reserva, sobre todo con la información, incluso por ahí hubo una petición de información que se reservó, ¿no?, en este asunto. Tiene que ver precisamente con lo que comentamos al final, que Wilber decía al final, que son con los derechos de vía. Es claro que podría haber quien busque hacer un negocio adicional con esto del gasoducto. Si conoce la ruta, pues podría hacerlo, por supuesto, y de ahí supongo que es el tema de que se mantuvo en reserva la información. Derecho de vía, ¿por qué? Porque, bueno, pues al tratarse de un gasoducto, pues evidentemente hay que trazar una ruta y habrá pues afectaciones en los terrenos, afectaciones, diría mejor dicho, entre comillas, ¿verdad? Afectaciones, porque en realidad se coloca el ducto, ¿es exacto ducto o tubo? El ducto, se coloca el ducto y bueno, ya se tapa otra vez y se sigue usando casi todo el terreno, ¿no? Pero, a ver, explica esta parte que tiene que ver con los derechos de vía. Pues básicamente es muy sencillo, tenemos detectados, hay 1977 predios con dueños a lo largo de los 640.8 kilómetros, que se va a tener que ir a negociar con ellos y van a tener que dar su permiso para que pase. Y aquí el gran beneficio es que es un gasoducto, se hace una zanja, se pone el tubo queda 1,5 metros enterrado abajo de la tierra, entonces todo lo que es terrenos agrícolas pueden seguirlo sembrando sin ningún problema, no hay ningún equipo agrícola que llegue a 1,50 metros de profundidad, se va a pagar en precios comerciales y pues esto nos va a generar pues la llegada del gasoducto y está planeado además que no va a haber líos ni complicaciones en este tema, Andrés, porque al final de cuentas aquí el gran beneficio es que un ducto le puedes dar vuelta, como se le da muchas veces. Entonces si llegamos a un lote con un propietario, se le da la vuelta. Si él no quiere vender, si no quiere, o pone un precio exorbitante, porque a final de cuentas aquí lo que se trata es que toda esta información se va a hacer pública al final, para que no haya dimes y diretes. Y bueno, ya, a final de cuentas hay un tema más importante, todo esto ya está en manos de las empresas privadas. A final de cuentas nosotros les avanzamos mucho en el estudio previo, pero esto ya es parte de ellos, o sea, ellos son los que van a comprar todos los terrenos, el gobierno del Estado finalmente no compró, ni negoció ni un solo derecho. Ellos van a tener que escriturar, negociar y todo, pero junto con nosotros, teniendo todo el apoyo de todos los trabajos previos que hicimos y obviamente vamos a seguir acompañándolos. Eso pasa con los que son terrenos agrícolas, los que no son, obviamente no se puede construir encima de ellos. La única solicitud es que no construyas arriba de ellos, de ahí en fuera puede ser lo que quieras. ¿Cómo le van a hacer si con la presa Picachos? Exactamente. ¿Cómo andamos, no? ¿Cómo le vamos a hacer? Para evitar conflictos. ¿Y cómo se van a garantizar los recursos para que se esté pagando ese derecho de vía? Bueno, los recursos los pone la empresa privada, es parte de su contrato, entonces los recursos ahí los hay, eso no es problema. ¿Y cómo vamos a garantizar que no pase una presa Picachos? Muy sencillo, haciendo las cosas bien y cumpliendo las leyes. En la presa Picachos no se cumplieron las leyes y no se hicieron bien las cosas. Y aquí sí lo vamos a hacer. ¿Cómo? Poniendo precios reales de las tierras, ni baratos ni caros, reales. Y número 2, haciendo los procedimientos jurídicos legales correctos a través de notarios, con supervisión, apoyo y autorización tanto de la reforma agraria, de la Procuraduría Agraria y del Registro Público de la Propiedad, cosa que no hicieron en el otro proyecto. Y todo este proceso, pues ya hemos tenido varias reuniones con los delegados, que son la pieza fundamental aquí para hacer esto. ¿Pero quién va a supervisar, Francisco, esto? Porque esto da una oportunidad enorme para que vivales, ¿no? Ya lo decía Andrés, se aprovechen de esta situación. O que hasta la misma empresa se aproveche, incluso las propias empresas. Es mucho dinero, es mucho dinero. Manejando, y es jugoso siempre para una empresa. No, además, yo lo digo con todo respeto lo que pasa es que la empresa no va a cobrar por eso. Es decir, ese es un costo de ella. Ella ya tiene una tarifa autorizada y un ingreso de renta autorizado por el movimiento del flete. Entonces, en el interés de ella no está pagar más, te lo aseguro. Es hacerlo lo más rápidamente posible y pagarlo lo menos posible. Pero dentro de eso menos posible, obviamente es sin ningún problema. Porque ella no quiere tener ningún problema, no quiere que se le pare este gran proyecto, así como nosotros y al Estado. ¿El propietario del terreno pierde la propiedad o cuál es el esquema? Está por definirse eso. Está por definirse si ellos vienen y compran el pedazo de área, porque a la hora que tú quieres comprar, pues depende qué tipo de propiedad legal tiene la tierra. Tenemos definidos 6 diferentes procesos, si es comunal, si es de un ejidatario, si ese ejidatario ya es propietario
o todavía está dentro del ejido y es predio tiene común. El dominio pleno, como Si dice. todavía no llega el dominio pleno. Es más barato, ¿no? No necesariamente barato, yo te lo diría, es más complicado. Seguramente es más barato y es más complicado, y eso es un tema que ojalá se avance en el país, porque yo creo que los ejidatarios ya deben ser propietarios de sus tierras, eso les da mayor valor, mayor plusvalía, seguridad. Y más seguridad, y es más complicado sobre todo en este caso. Entonces, ¿de qué va a depender? Va a depender de las dos empresas. A final de cuentas, nosotros hicimos todo un estudio con los mayores expertos y ellos van a tomar la decisión. Yo creo que lo más conveniente sería que compraran y que eventualmente eso va a costar un poco más, que no sea un permiso superficial que usa Pemex, que es un estilo, o un permiso para usar el subsuelo, que es otro que tiene CFE, pero eso está por definirse y eventualmente, sea uno u otro, pues el tema aquí es que se haga rápido, se haga bien, que no haya ningún conforme, que haya solamente beneficiados, porque al final de cuentas la gente va a recibir un dinero, que es casi lo que vale su tierra o lo que vale, van a seguir siendo dueños de ellas, y si no siguen siendo dueños en el caso que la vendan, pues la siguen usufructuando, porque siguen sembrando maíz o frijol o lo que quieran arriba de ella. El fantasma de la expropiación no está aquí, no está latente aquí. No, para nada, cero. El tema de expropiación es un tema legal que se podría usar porque obviamente hay un beneficio social que puedes argumentar legalmente y es una propiedad o una atribución del gobierno. Se complica el asunto, ¿no? No, es que no se va a complicar. Lo vamos a hacer bien Pero hecho. muy confiado Lo vamos a hacer con hecho. Sí, créeme que tenemos a los mejores expertos. Si este proyecto hace 2 años nadie lo creía poder hacer lo posible y como una persona con amplia experiencia en estos temas federales me dijo que él nunca en su vida había visto que un proyecto tan grande y tan ambicioso fuera realidad en tan corto tiempo. Si ya pasamos esa etapa, yo creo que vamos a pasar a la otra sin ningún problema, Bueno, porque además entonces, está bien diseñado. Háblanos de los riesgos. En un ejercicio de autocrítica, dinos cuáles son todo proyecto tiene. Sí, claro, sin lugar a dudas. ¿Cuáles son los riesgos? ¿Ya los midieron? ¿Cuáles son los riesgos? Bueno, obviamente hay riesgos. Puede haber gente que no quiera que pase, puede haber intereses políticos que no quisieran que llegara a esto. Pero bueno, los tenemos en el radar, sabemos cuáles creemos que son menores. Al final de cuentas hay tanto beneficio para tanta gente, principalmente el gobierno federal, que es el primero beneficiado. CFE y el gobierno federal se van a ahorrar $1,000 millones al año. Esto significa casi el 40% de las pérdidas que trae ahorita CFE a nivel nacional, solamente con este proyecto. Entonces, cuando tú hablas de tal cantidad de dinero, pues es muy difícil que alguien lo pare. Yo casi te aseguro que si hubiera ganado un presidente del PRD, tampoco lo hubiera parado. Porque es un proyecto donde todo el mundo gana. Gana el gobierno, gana la gente, gana el tema climático. Entonces, a mí me parece que pasan las dos cosas, Francisco, cuando es un proyecto de tan grande y de tanto dinero. Es difícil pararlo, muy difícil pararlo, pero también es muy difícil que los inversionistas que no se mantengan el hilo, ¿no? Porque hay intereses de líderes, hay intereses de líderes sociales, de empresas y de ganas de meterse algo a la bolsa, ¿no? Pero tiene que ver con lo que dice Andrés. Mira, aquí a este tipo de proyectos se le puede aplicar esa anécdota que hay sobre el invento de la máquina de vapor, pues. Que cuando van a crear el invento de la primera locomotora de vapor, entonces que están el inventor, ¿no? Con el maquinón aquel, pues, y todo el mundo diciendo, esa cosa no va a caminar. O sea, ¿cómo? No tiene caballos, o sea, no lo van a poder echar a andar. No lo van a poder hacer que camine. Y nadie le pasa ni una llave, ¿no?, al que está trabajando. No, y empieza a caminar, entonces de repente prende la máquina y empieza a moverse. Y con aquel ruido, y entonces la gente empieza a decir, no la van a poder detener, ¿eh? No van a hallar cómo pararla. O sea, sí, o sea, son... Es que conociendo este país, va a haber intereses políticos porque se atraviesan procesos electorales, va a haber intereses de líderes, va a haber intereses de empresas que van a querer meterse y llevarse algo a la bolsa. Todo eso ya pasó, yo coincido con él en eso. O sea, es que en realidad, vamos, toda parte de ese proceso ya pasó. Tan ya pasó que, vamos, ya está licitado, ya está decidido quién lo va a hacer, ya se pasaron muchas aduanas, es decir, la locomotora está caminando. Sí, además son empresas que ya saben cómo hacerlo en muchas partes del mundo, no solo en México, entonces... Y más en México es bien fácil destrabar un montón de cosas. Pues ojalá trabajen como trabajan en otras partes del mundo. mundo. ¿Qué tan dependientes nos hace de Estados Unidos, por ejemplo, este proyecto? ¿Qué tan qué, perdón? ¿Víctor? Dependientes.
no nos hace por una razón. En Estados Unidos hay miles de pozos que ahorita están cerrados porque no hay suficientes clientes. Es así de grande. Y qué bueno que me lo preguntas porque les quisiera compartir una visión que tengo de la economía y de lo que va a pasar en el futuro, que también ya lo dicen varios o muchos gentes, pero que la gran mayoría de la gente no lo sabe. El tema del gas natural es tan grande en estos 3 años que hemos venido desarrollándolo, porque hace 3 años vimos la gran oportunidad, pero ha venido creciendo y desarrollándose a tal grado que los expertos dicen que en 15 años los Estados Unidos de América, por primera vez en su vida como nación, no va a importar petróleo. Es decir, el gas natural va a reemplazar alrededor de 12 millones de barriles de producción de petróleo diarias que importa, que equivalen a 350,000 millones de dólares, que los van a producir en su país, pero no va a ser petróleo, va a ser gas natural. Entonces, esto va a hacer que Estados Unidos va a tener ahorita 2 años muy malos económicamente por el tema fiscal, su déficit fiscal que lo tienen que arreglar, pero después de eso vamos a tener un vecino del norte que va a estar creciendo a tasas que no ha crecido desde la Segunda Guerra Mundial, que nosotros como personas pues no nos ha tocado verlas, y vamos a tener un gran vecino del norte con una economía creciente y pujante, que eso nos lleva al tema de que nos necesitamos preparar como país para absorber eso. Y lo que te quiero decir es que hay gas en tal cantidad que todavía ni se imaginan. Cuando yo estuve en Washington, en Houston con el gobernador, tuvimos varias entrevistas y reuniones, y dentro de ellos me tocó estar con George Bush, que es el nieto del primer presidente de Estados Unidos. Él forma parte de una empresa americana de Texas, y nos comentó que un mes antes, eso fue en mayo, en abril ellos habían enterado, les habían confirmado los geólogos, que ellos pensaban que tenían una sola capa de producción de piedra, de gas, en un predio que tienen en Texas cerca de Reynosa, del lado americano. Y creían que tenían 3 trillones de pies cúbicos de gas. Bueno, resulta que les acaban de confirmar que no tenían 3, tenían 15. Y eso era, pues, ahorita en abril. Lo que te quiero decir es que va a haber gas en cantidad, número 1, en Estados Unidos. Y 2, en México también tenemos muchísimo. Es un tema que hay que, pues, eventualmente producirlo. Pero yo soy de la opinión, muy personal, que hay que sacarle provecho a los americanos ahorita que tienen gas barato. Es el gas más barato a nivel mundial. En Europa este gas vale $11. En China, en Japón, que no tienen y que lo tienen que importar vía barco, que es el de Manzanillo que viene de Perú, ese proceso cuesta alrededor de $5 o $6, el congelarlo y reducirlo para ponerlo en barco, y pues vale $18. Entonces vamos a tener aquí en Sinaloa un gas en menos de $4 o $3.50, y pues ese va a ser nuestro gran fortaleza. Y en el momento en que sube el gas, por la razón que sea, porque eventualmente todos los precios tienden a juntarse, pues tenemos gas en México para producirlo, cuando ya esté caro. Yo sería la idea que nos debemos de esperar 10, 15 años a que esté caro para empezarlo a producir. Sí, evidentemente ese es otro de los riesgos. Cuando tú preguntabas los riesgos, evidentemente los precios de los combustibles, particularmente el petróleo siempre ha sido así, ¿no? Pero, sí, y nadie puede definir el futuro. ¿Y el riesgo de que te cierren la llave? ¿Puedes conectarte a Pemex o puedes conectarte a otro lado? No, el riesgo de que te cierren la llave no hay, porque son productores independientes. CFE precisamente ahorita está viendo de cómo va a construir un gasoducto del lado americano para ir a las zonas todavía más baratas, pero el que te cierren la llave no hay. Sí, que te lo vendan más caro, sí. Por el esquema que los americanos tienen, no es como en México, pues que hay una sola empresa que distribuye los combustibles. Vamos a ir a una pausa en nivel 5, estamos de regreso en un par de minutos.
Bueno, estamos de regreso en nivel 5, vamos regresando de la pausa, estamos hablando con Francisco Labastida en relación al gasoducto y todas las implicaciones que pudiera tener. Ya hablamos del derecho de vía y cómo la empresa que ganó esta licitación, que es TransCanada, va a tener que arreglar todo este asunto. También ya Víctor preguntaba sobre los riesgos que evidentemente un proyecto de esta naturaleza pudiera tener. Yo me quedaría con la parte última y ya para cerrar también el programa, que es el impacto económico que pueda tener. Bien decía Francisco, el estado de Sinaloa tiene un problema de competitividad. No lo va a resolver el gasoducto solamente, por supuesto. Puede resolver en materia económica una inyección importante, atracción de empresas, etcétera, pero la competitividad no solo es eso, es otras cosas más, es hacer bien su sistema de justicia, que tiene muchos problemas también en el estado de Sinaloa, es hacer bien su red de atención social, su sistema de salud, etcétera. Son muchas otras cosas para poder medir la competitividad. Es importante, indudablemente, por supuesto. El propio gobernador ha dicho que es el más importante proyecto que pudiera hacer su gobierno y que estaría terminando entre el 2015 y el 2016 en la parte final de su gobierno. Entonces yo me quedaría con la parte de impacto económico, Víctor. Bueno, pues nada más muy breve. Me parece que es el gran proyecto de Sinaloa, sin duda, ¿no? Y me parece que el gobierno debe hacer un esfuerzo de información mucho más grande. Creo que le ha faltado. O sea, necesitas estar en más foros, necesitas darte más tiempo para hablar con la gente, para que la gente entienda de qué se trata y que un proyecto como este